Apreciados estudiantes, vamos a conversar acerca de estas entidades que se denominan las cámaras de comercio y hablaremos acerca de su origen jurídico. Las cámaras de comercio son instituciones, ¿cierto?, que tienen personería jurídica, son creadas directamente por el gobierno nacional, ¿cierto? Las crea de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde no hayan oficinas de cámara de comercio, ¿sí? Estas entidades son representadas por sus presidentes, ¿cierto? Y son instituciones, reitero, de orden legal con personería jurídica, ¿cierto? Están administradas y gobernadas, ¿cierto? Por los comerciantes inscritos en el registro mercantil que tengan esa calidad de afiliados a la Cámara de Comercio. Pero no obstante, el gobierno nacional determina la jurisdicción de cada cámara de comercio, ¿cierto? Teniendo en cuenta el tema geográfico, ¿cierto? La necesidad, los vínculos comerciales que hayan allí entre municipios, las agrupaciones de comerciantes, y de esta manera él determina en dónde va a ejercer funciones. Cada vez que se presenta una demanda de comerciantes, cierto, que el gobierno conozca, pues se abrirá una filial de esta Cámara de Comercio. ¿Ok? Las juntas directivas de las cámaras de comercio están conformadas por afiliados que son elegidos y por representantes del gobierno nacional, ¿cierto? El gobierno nacional necesariamente está representado en las juntas directivas de las cámaras de comercio en una parte proporcional, generalmente es la tercera parte, ¿cierto? Asimismo, él fija el número de miembros que conforma la junta directiva de cada cámara, incluidos, lógicamente, los representantes del gobierno, el gobierno y los afiliados a la cámara. De esta manera, pues, señalaremos entonces que son entidades que tienen su junta directiva y que tienen toda su reglamentación legal. Hablaremos entonces de algunas de las funciones de las cámaras de comercio en diferentes lugares de Colombia, ¿cierto? Se dictan su propio reglamento interno que debe ser aprobado por el superintendente de Industria y Comercio. Deben rendir informes cada mes, cada año, generalmente en los meses de enero, a la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de las labores que realizaron en el año inmediatamente anterior y emitir conceptos sobre la situación económica de las diferentes zonas del país, ¿cierto? Organizar conferencias, exposiciones de estudios, informes relacionados con los objetivos de cada Cámara de Comercio, servir también como tribunal de arbitramiento para las diferencias que existan entre los contratantes, entre los socios, entre los comerciantes, ¿cierto? Frente a los particulares, ¿cierto? Y ese tribunal entonces se podrá integrar por los miembros de la junta directiva de la Cámara. Deben designar el árbitro, los árbitros amigables componedores, cuando los particulares así lo soliciten. Una función importante es que son recopiladores de las costumbres mercantiles, de las cuales ya vimos en algunos apuntes de derecho mercantil. Ellos recopilan las costumbres mercantiles de los lugares de cada jurisdicción de la Cámara y certifican que de la existencia de esas costumbres mercantiles. En razón a ello, la función de certificar la costumbre mercantil está en cabeza de la Cámara de Comercio. Llevar también el registro mercantil y certificar los documentos y los libros inscritos y los actos de comercio inscritos, como ya lo vimos, con relación y atendiendo la normatividad que establece el Código del Comercio, realiza estos actos de registro. También sirve de apoyo en adelantar investigaciones económicas sobre el comercio interior y comercio exterior y formular recomendaciones para los mismos. Sirve como órgano de intereses generales del comercio y pronunciamientos de comercio frente al gobierno nacional y conceptos frente a los comerciantes mismos, emite conceptos frente a los comerciantes mismos. Algunas consultas que hacen los comerciantes, la Cámara de Comercio emite conceptos frente a esos negocios de los comerciantes particulares.
Estas entonces son algunas de las funciones que tiene la Cámara de Comercio. Vamos a hablar acerca de quién vigila las cámaras de comercio. Entonces, hablaremos acerca de que la Contraloría General de la República hace control y vigilancia frente al recaudo y el manejo de los ingresos de las cámaras de comercio y el presupuesto que tienen ellas, ¿cierto? El cumplimiento de las funciones de las cámaras de comercio está sujeto a la vigilancia, como ya dijimos, de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual puede también imponerles multas de acuerdo a la gravedad de conductas que cometan, ¿cierto? Todas las cámaras de comercio deben tener secretarios, ¿cierto? Y las funciones de estos secretarios están incluidas y deben estar en el reglamento. Y el secretario autoriza con su firma, ¿cierto?, todas las certificaciones que expida la Cámara de Comercio siempre que sean en cumplimiento de sus funciones, ¿cierto? De otra manera, vamos a hablar acerca de quiénes son afiliados a una Cámara de Comercio, si las personas naturales o jurídicas, ¿cierto? Entonces, que así soliciten ser afiliados. Y otros requisitos para ser afiliados son tener como mínimo 2 años consecutivos matriculados en cualquier cámara de comercio, ¿cierto? Haber cumplido de una manera permanente las obligaciones de calidad de comerciante, incluida la renovación oportuna del registro mercantil y de la Cámara de Comercio en cada periodo, ¿cierto? Y el afiliado a la Cámara de Comercio debe cumplir y mantener su condición de afiliado, ¿cierto? Y el registro de ese negocio o esa actividad mercantil. ¿Cuáles podrían ser algunos de los ingresos que perciban las cámaras de comercio? Los ingresos por los derechos autorizados de inscripciones y de certificaciones, las cuotas anuales que el reglamento señale para los comerciantes que están afiliados inscritos, y los demás ingresos que se produzcan por la prestación de bienes y servicios, ¿cierto? Las cámaras de comercio también pueden estar afiliadas a entidades internacionales siempre y cuando medie la autorización del gobierno nacional. Para hablar acerca de ello, entonces vamos a hablar de las confederaciones de cámaras. Entonces, hablaremos acerca de que las cámaras de comercio pueden reunirse en varios grupos, pueden confederarse, siempre que ellas se reúnan en forma de confederación, no menos del 50% de las cámaras del país. Es decir, en Colombia, no menos del 50% de las cámaras de comercio del país, entonces se pueden reunir en confederaciones de cámaras. Las confederaciones de cámaras, ¿cuáles son algunas de sus funciones? Sirven como órgano consultivo, ¿cierto?, en cuanto se refiera específicamente a funciones y atribuciones de las cámaras. Esto con el fin de unificar criterios, unificar servicios y cómo prestan los servicios todas las cámaras de comercio del país. Asimismo, una función bien importante de las confederaciones de cámaras es recopilar esa costumbre mercantil a nivel nacional para poder certificarla a nivel nacional también, y que haya unidad en la costumbre mercantil certificada por la Cámara de Comercio. De otra parte, también esta confederaciones de cámaras buscan que haya un mejoramiento en la prestación del servicio por cada una de las cámaras de comercio de las diferentes ciudades, haya unificación y todas presten un buen servicio. Para eso también sirven estas confederaciones de cámaras, para unificar y agilizar los servicios prestados. Las confederaciones de cámaras realizarán algunas reuniones, ¿cierto?, programadas previamente, pueden ser mensuales o anuales, para verificar los programas de acción y adoptar medidas acerca de su organización y el funcionamiento uniforme de las cámaras de comercio de todo el país. De esta manera, entonces, concluimos dando algunas características de este organismo, este ente que es importante dentro del derecho mercantil colombiano, que cumple funciones de registro, ¿cierto?, funciones consultivas, funciones de arbitraje, como ya lo vimos, entre otras,
y que mediante esos particulares entre los comerciantes y que propende porque esas empresas, ¿cierto?, tengan una actividad económica lícita y próspera, apoyando de esta manera las actividades empresariales que buscan aumentar la productividad de un país a través de esos servicios y las capacidades que ofrecen los empresarios, mejorando el entorno de los negocios y de esta manera la política económica, contractual y mercantil del país. Eso básicamente es la función y la misión de las cámaras del comercio del país.